Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia, de manera muy especial, ¿no?, a los medios de comunicación para esta convocatoria, ¿no?, de rueda de prensa en la que vamos a dar a conocer que el próximo 19 de octubre en nuestro municipio, sábado, pues se va a volver a celebrar el Pimentón Folk. Además, en una cuarta edición, ¿no? Por lo tanto, esta idea que surgió desde el seno de uno de nuestros grupos más emblemáticos que desarrolla pues, el folclore y la cultura de nuestro municipio, los jarentinos, pues trasladaron en este caso pues, al ayuntamiento pues esta fiesta, ¿no?, sobre todo para rendir un pequeño homenaje a nuestro pimentón, precisamente para seguir promocionando y dando nombre a nuestra villa a través de la capitalidad mundial del pimentón, de nuestro valor y de nuestro producto agroalimentario más importante, además en unas fechas en las que, como sabéis, pues se encuentran, ¿no?, precisamente en la plena recogida de este producto, que luego después se lleva a los secaderos, que se seca y que luego ya pues pasa por la industria para convertirse en el mejor pimentón del mundo. De nuevo, esta celebración, esta efeméride, pues se va a desarrollar a lo largo de la Plaza Mayor de nuestras calles del casco urbano, en el que en esta ocasión pues se van a dar cita hasta 8 grupos y también nos acompaña pues Sandra y los representantes de la comisión del grupo de los jarentinos con esta celebración, que ahora pues nos van a trasladar un poco más en detalle pues cuál va a ser la celebración de este día, ¿no?, que durante la jornada de la mañana y de la tarde pues vamos a poder disfrutar en el escenario ubicado en la Plaza Mayor de todo este folclore, no solamente de la provincia de Cáceres, sino también de todo Badajoz. En definitiva, el folclore extremeño se va a dar cita en nuestro municipio y también, ¿no?, este año como novedad pues se va a preparar una gran exposición de imágenes antiquísimas, ¿no?, de nuestro municipio, de esos jariceños y esas jariceñas a través de su rostro en esa fotografía, para que el resto de la población podamos acudir al Museo del Pimentón a conocer casi esta colección de más de 200 fotografías y que también de alguna manera pues dará el pistoletazo de salida, comenzará con esa inauguración de esta exposición el Pimentón Folk este año en nuestro municipio. También habrá visitas guiadas, también habrá, como decía, actuaciones durante todo el día a lo largo de este escenario y también, como el año pasado vimos que fue un éxito, pues una vez más vamos a apostar también por atraer todos aquellos productos agroalimentarios o aquellos productos artesanos en nuestra Plaza Mayor. Por lo tanto vamos a montar un mercadillo y también pues obviamente en primer orden pues vamos a contar, ¿no?, con nuestros productos locales, con nuestros autónomos, con nuestros comercios, con nuestras tiendas, para que sean ellos los que en primera instancia tengan la oportunidad de tener ese punto de venta en la Plaza Mayor de nuestro municipio. Y luego pues también pues trataremos de invitar a aquellos productos pues también emblemáticos del resto de la comarca y también de la provincia de Cáceres. Sin más, pues doy paso con Sandra para que os explique pues con mucho más detalle la celebración del Pimentón Folk el 19 de octubre en nuestro municipio. Buenos días a todos. Queríamos dar las gracias, Javier y yo, en nombre de los jarentinos, lo primero, como siempre hacemos, al ayuntamiento por mirar por la cultura tanto, por el folclore, por nuestras tradiciones y ayudarnos siempre y estar ahí siempre de la mano. Y bueno, muy agradecidos estamos todos porque al final este festival que se celebrará el día 19 de octubre, pues esperamos que atraiga muchísima gente de otras poblaciones, no solo de Jaraíz de la Vera. Y bueno, voy a resumir, vamos a tener también talleres recordando un poco pues cosas antiguas que se hacían aquí en Jaraíz de la Vera y bueno, y en la zona. Y quería deciros los 4 grupos que van a participar por la mañana, porque vamos a tener el día completo, 4 grupos por la mañana y 4 por la tarde. Empezaremos con el grupo infantil Los Jarentinos, a continuación el Cantillo de Cabezuela del Valle, Asociación Folclórica Virgen de la Soledad de Malpartida de Cáceres, Asociación Folclórica Rondalla Belaíle de aquí de Jaraíz de la Vera. Comeremos todos juntos para hacer convivencia y a continuación iremos a rondar por toda la parte antigua de nuestro pueblo. Por la tarde comenzamos con la Escuela de Tamborileros de Collao de la Vera, donde vamos a hacer un concurso de jotas que no podéis faltar. Vamos a entregar premios para ese concurso de jota mientras tocan los tamborileros. Después contaremos con el grupo El Calderero de Navalvillar de Pelas,
grupo con mucha solera también. El Despertar de Cedillo viene y nos acompaña. Y finalizaremos con los jarentinos, con el grupo de adultos de los jarentinos. Habrá sorteo ese día de una gran cesta de embutidos, de productos típicos de aquí de Jaraíz de la Vera, de nuestros propios. Y sí que os quería decir que vamos a tener también para la gente joven, para la gente que quiera disfrutar, aunque no sea folclore ya al final, a la última hora, de el grupo de Jaraíz de la Vera también, Secreto Ibérico. Vamos a disfrutar de ello y a continuación, para seguir con folclore, para que los grupos que se van a quedar nos acompañen y disfruten también de nuestras fiestas, haremos un concurso de rondeñas, que estáis todos invitados a participar. Y finalizaremos pues con una quedada que la realizaremos en la Plaza Mayor. Y bueno, deciros también, que no se me olvide, que contamos también con la ayuda de los padres de los niños del grupo, que eso no quiero dejarlo de lado, porque gracias a ellos los niños tenemos continuidad en el folclore, tendremos continuidad, y a las amas de casa, que también nos ayudarán en esto. Así que nada, muchas gracias y os esperamos. Vamos a disfrutar y a pasarlo bien un día más. Tornar las calles, sí. eso sí, Bueno, eso Joan. sí, Sí, las calles de Ristra, Pañuelo, porque al final los niños son los que van a ir puerta por puerta, con los padres. Nos hemos ido siempre, pues algún componente y yo, por todas las casas, pero hemos decidido este año que los niños, que se les abra las puertas a los niños y van a ir con los padres para que... y van a entregar el folleto que entregamos siempre para ver si la gente se anima más viendo a los niños. Entonces, Simplemente la foto de quiénes son. Pues de todo un poco, pero sobre todo De Mario Velázquez. Sí, si lo puedes poner, sí. Es una recopilación, pero Porque- es verdad que el grueso, Sí. en mayor medida, lo Que es aporta. un motivo importante. Sí, muy bien. Además, es que lo tenía apuntado aquí, Joan, de El Kini. 80% son de Sí. Mario Velázquez. No lo hemos dicho para que lo preguntes. Muy bien, pero eso que si se puede poner en algún sitio, Sí, está. es verdad. Somos